que esta noche podemos estar conectados con todos ustedes, así que bienvenido nuevamente a esta escuela de transformación. En un momento yo quiero pedir a un hermano, el hermano al hermano Roberto Berreta, que está en Mendoza. Roberto, yo voy a librar tu micrófono y voy a pedir que ores por nosotros en esta sesión y que dediques este tiempo al Señor. ¿Puede ser, Roberto? ¿Me escuchás? Excelente, hagámoslo así. Bueno, Roberto, ore y así empezamos. Nuestro Dios, gracias porque estamos unidos en tu espíritu y no solo podemos vernos y oírnos, estamos unidos en un mismo espíritu, soñando lo mismo que estos sueños. Ver naciones transformadas, ver Latinoamérica levantándose como un continente que muestre tu gloria en cada nación. Señor, comprometemos nuestro esfuerzo, nuestra oración, nuestro tiempo, y en este tiempo en particular, derramá de tu espíritu sobre cada uno de los que estamos escuchando. Señor, esperamos en esta noche no solo una enseñanza, sino una impartición que nos impulse a conquistar nuestras ciudades y naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Roberto. Él está orando y bendiciéndonos desde Mendoza, el oeste de Argentina. Así que gracias, Roberto. Bueno, hermanos, sin más, digamos, detalles, me gustaría otra vez hablarles algunos puntos prácticas. Mientras nosotros estamos esta noche hablando, usted ya puede empezar a escribir o digamos pensar si hay cosas que surgen, preguntas que tienen, escríbenlo en un papel o a algún lugar porque al final de la sesión vamos a tener unos minutos y yo, aunque por ahí se va a retirar nuestros oradores, voy a estar online contestando las preguntas que no se pudo contestar en vivo. Es decir, usted va a poder escribir su pregunta. Hay una parte adentro de la interfase donde usted puede escribir su pregunta y lo podemos preguntar a Edgardo o a David también, que ellos nos contestan. Y después, bueno, después de la transmisión voy a quedarme un poco más en vivo para que ustedes puedan opinar, escribir, decir lo que ellos quieren hacerlo. Como ya le dijimos, también esta sesión la estamos grabando para que usted pueda accederlo después. Lamentablemente no se pudo grabar la sesión de la semana pasada, es decir, que se grabó, pero yo, error mío, lo borré por accidente y ya lo estamos hablando, estamos conversando con David y Edgardo de grabar esta sesión nuevamente para ustedes, la parte de enseñanza, para que ustedes lo tengan completo, ¿no es cierto?, todas esas temas y esas sesiones. Así que si tienen preguntas, tengan libertad para escribirnos. Hay también una casilla de chat si me quieres escribir un mensaje privado. Y al final también de la sesión, yo voy a poner dos sondeos, es decir, voy a tirar dos preguntas a ustedes y esas preguntas tienen que ver con cuánta gente está mirando y también cómo usted ha disfrutado de esta sesión. Así que al final de la sesión voy a dar tiempo que usted también opine y que me dé un poco de retorno en cómo fue la sesión y también cuántas personas estaban atendiendo, si usted estaba atendiendo, digamos, escuchando solo o si estaba escuchando juntos con un grupo y cuán grande es ese grupo. Así también sabemos en tiempo real cuántas personas tenemos participando en esta sesión. Ya tenemos 61 personas en línea, Edgardo. Así que yo ahora voy a apagar mi cámara y vamos a arrancar y vos podés adelante, podés empezar a hablar con la gente y compartir esta noche lo que quieres compartir con ellos. Adelante. Los micrófonos están apagados para
Ahí está, hable. Okay. Ahí está. Bueno, hermanos y amigos de Uruguay, Paraguay, Argentina, México, y ahora escucho que Colombia, España y California. Bienvenidos a la Escuela de Transformadores. Y cuando yo iba a la escuela secundaria, al empezar el día, uno se ponía de pie cuando el profesor entraba y le decía, buenos días, alumnos, y nosotros decíamos, buenos días, señor o señora profesora. El profesor es el Señor Jesucristo. Y en este momento, Él entra en esta aula. En esta aula que a Él le da tanto gozo entrar, porque en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en México y en otros países hay gente que quiere recibir espíritu y verdad. Así que allí donde están, levantemos las manos y digamos, bienvenido, Señor Jesucristo. Bienvenido. Habla, oh Dios, que tus siervos oímos en el nombre del Señor. Y ahora reciban. Nos conmovió profundamente esa foto de Uruguay, donde hay un grupo como de, ¿cuánto? 40, 50. Y me decía el hermano Werner que hay otros grupos como ese. Yo les digo, hermanos, este es el mejor mimo que le podemos hacer a Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo se compone de naciones, que Él dio a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que creyere en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo estoy muy honrado de estar aquí, tengo a mi lado, y ahora entra en cámara, el gaucho gringo David Thompson. Un saludo, David. Muy buenas noches a ustedes. Y aquí a la derecha mía lo tengo a Carlitos Estarnes. Él fue el hombre que Dios usó para descubrir resistencia, ¿verdad? Amén. Y hermanos, más que yo, más que los que están al lado mío, el Señor está aquí. Y ahora Dios quiere dar unción de milagros. Porque, hermanos, la palabra edifica, pero el milagro convence de la palabra. Y estamos en este momento a punto de recibir unción para milagros, para que todo lo que hablemos de transformación, Dios lo confirme con señales, prodigios y maravillas. Así que ahí donde están de nuevo, como alguien que quiere hablar en la clase, levante la mano y diga, recibo unción para milagros. Recibo unción para milagros. Y ahora, si usted está con alguien ahí, toque al que está al lado suyo y dígale, te bendigo con unción de milagros en el nombre del Señor. Y aquí nos podemos imaginar con David y Chuck y Werner ahí en Rosario, en todo ese sector de América Latina, la unción que fluye. Vamos a hacer un repaso rapidito de la eclesía, que fue el tema de la semana pasada. Yo aclaré bien y lo sigo aclarando que usamos la palabra eclesía para expresar una dimensión más amplia de lo que es la iglesia, pero que estamos totalmente comprometidos con la iglesia. Sin la iglesia local, no puede haber transformación. Sin pastores que lideren la iglesia no puede transformar. Pero estamos descubriendo que así como en un tiempo descubrimos que no solo bastaba orar para evangelizar, sino que al combinar la oración con el evangelismo, la oración se convertía en el evangelismo. ¿Recuerdan?
Por eso es que en Lucas 10 se nos dice que debemos hablar paz, bendecir, debemos tener comunión, debemos descubrir las necesidades y ministrar y luego proclamar el reino de Dios. Ya conocíamos la oración, ya conocíamos el evangelismo, pero al ver una dimensión más amplia, pudimos ver primero en Resistencia y hoy en miles de ciudades en todo el mundo cómo el clima espiritual cambia cuando uno usa la oración como elemento evangelístico, ya que podemos ir a una persona que no conoce a Cristo, aún a una que no quiere conocer a Cristo, ofrecerle oración, Dios oye la oración, la persona es tocada y ahora es evangelizada. Yo recuerdo en una ocasión cuando estamos experimentando con esto, uno tenía el temor, ¿qué pasa si oro y nada ocurre? Y yo dije, ¿y si no oro? Nada ocurre. No puede ser menos de lo que donde estamos. Y recuerdo una vez que le ofrecí orar a alguien en el nombre de Jesús y me dijo, yo no creo ni en la oración ni en el nombre de Jesús. Y yo le dije, no importa, porque usted no va a orar, yo oro y yo creo en la oración. Ah, pero yo no creo en Jesús. No se preocupe. Después que ore, cuando Dios lo toque, usted va a creer en Jesús. Hermanos, eso es el evangelio de las buenas noticias. Y la semana pasada hablamos de la eclesía. Hablamos de que cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, el Señor está en medio de ellos y todo lo que atamos en la tierra es atado en ese cielo donde operan las huestes de maldad para que la voluntad de Dios en el tercer cielo se haga en el segundo y en el primer cielo. Y terminamos diciendo las 2 palabras más poderosas que un cristiano le puede decir a Dios. ¿Recuerdan? Fueron las palabras, sí, Señor. Acepto el llamado a ser parte de la eclesía. Acepto el llamado a ir al lugar de trabajo, a la escuela, al vecindario, a donde fuere, y llevar a uno adentro mío que es más poderoso que el que está en el mundo. Y por eso, hermano Werner nos exhortaba, escriban testimonios, como el de esa hermana en el Chaco paraguayo, ese hermano en Mendoza y otro, escriba testimonio, ore, la fe sin obras es muerta. Con eso de trasfondo, vamos ahora a la presentación de los PowerPoint. La clave para contextualizar el reino de Dios en la cultura está en entender la eclesía. ¿Qué es lo que el Señor hacía cuando él usó este término? Él cooptó, se apoderó de una institución ya existente, porque la eclesia, la iglesia, la habían inventado los griegos, la habían copiado los romanos, y cuando el imperio romano tomaba una región, tomaba gente de esa región, los instruía en la manera de pensar romana y luego los daban como un regalo o como delegados, digamos, a esa región para que ellos discipularan esa región. Y él tomó algo que ya existía y lo impregnó con el ADN de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, ahí en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en México, en España, reciban ahora, reciban unción, para que al ir a una reunión del Consejo Deliberante, a una reunión en la escuela, al lugar de trabajo, ustedes vayan no como individuos, vayan como representantes de la eclesía, con autoridad. Con eso como trasfondo ahora, seguimos con el PowerPoint, que se nos ha atascado un poquito acá, así que vamos a tener. Y hoy toca el capítulo 3
en el libro Que ninguno perezca. Es un buen libro, hermano, yo lo leí. Y lo escribí y lo enseñé. Y el proceso de la transformación en el libro de Efesios enfatiza la unidad en el contexto de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque si los hermanos se pelean, y esa no es la Biblia, ese es el Martín Fierro, lo devoran los de afuera. Y cada vez que hay una ciudad donde la iglesia es débil, es una ciudad donde la iglesia está dividida. Y por eso dije yo, ¿por qué escogí el libro de Efesios? Porque es una epístola escrita a una iglesia en una ciudad transformada. Y hermanos, si queremos aprender de fútbol, no le pregunten a otro más que a Messi. Si queremos saber de transformación, hay que leer el libro a los Efesios, porque Éfeso fue transformada. Es el manual para la guerra espiritual en el Nuevo Testamento. Cuando se enseña guerra espiritual, se enseña el Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, es el libro preferido de los evangélicos y de los carismáticos. El problema que había antes, ya no tanto, era que los carismáticos parecía que leían solo el capítulo 6. Y los evangélicos más conservadores leían el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, nuestra posición en Cristo, la llenura de Dios y todo eso. Pero hermanos, hay que leer todo el libro para ver que el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 echa el cimiento para en el capítulo 6 estar en posición de hacer guerra. La frase clave en todo el libro de Efesios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, es la frase los lugares celestiales. Aparece en el capítulo 1, versículo 3, donde dice que Dios el Padre bendijo en los lugares celestiales a todos nosotros. En el capítulo 1, versículo 20, dice que Cristo está sentado en los lugares celestiales a la mano derecha del Padre. En el capítulo 2, versículo 6, dice que la iglesia está con Cristo en los lugares celestiales. Y si está la iglesia, está el Espíritu Santo. En el capítulo 3, versículo 10, dice que nosotros, la iglesia, hacemos conocer la multiforme gracia de Dios a los principados y potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Y en el capítulo 6, versículo 12, dice que la gran batalla espiritual entre la iglesia y el diablo y sus demonios se pelea, ¿dónde? En los lugares celestiales. Si ustedes miran ahí el PowerPoint, ¿quiénes están en los lugares celestiales? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la iglesia, el diablo y sus demonios. Está toda la hinchada y todo el equipo para jugar el partido. Ahora bien, la esfera del Espíritu es donde operamos. Y el problema que hemos tenido antes de que Dios irrumpiera con avivamientos poderosos, como fue el de Anacondia y otros, es que no entendíamos la dimensión del Espíritu. Creíamos que era cuestión de hablar y vencer a la gente y decirles haga esto, haga aquello. Pero el problema es que nuestra visión del mundo, lo que se llama cosmología, fue influenciada por el iluminismo. El iluminismo fue una corriente filosófica que varios siglos atrás dijo lo que no se puede comprobar científicamente no es valedero.
Y el problema es que no se puede comprobar la existencia de ángeles, porque para que el experimento científico valga, hay que repetirlo, y los ángeles no vuelven. O no se le puede pedir a Dios que se ponga debajo de una lupa o de un microscopio. Y esa cosmología influyó generalmente a las denominaciones tradicionales que dejaron de creer en milagros, señales, prodigios, llenamiento del Espíritu Santo. Lo visible y lo invisible están siempre en contacto. Tóquese a usted mismo, toque al que está al lado suyo. Esa persona es visible, pero ahora mírelo a los ojos. Hay algo ahí adentro de los ojos que es invisible, es el espíritu. Esa misma persona, y Dios nos libre de que ocurra, puede caer muerto en este momento, sigue siendo visible, pero el espíritu ha desaparecido. Porque lo que da vida no es el corazón, no es el pulmón, es lo invisible, es el espíritu. Por eso que tenemos que entender que lo visible y lo invisible en la Biblia aparece cuando dice: os doy poder para atar en la tierra y desatar en la tierra, para que quede atado y desatado en los lugares celestiales. Por eso hablamos de unción para milagros, para que podamos ver. Jesús dice: lo que yo veía al Padre hacer, eso declaraba. Eso es lo que tenemos que ver, entender el reino espiritual. En segundo lugar, la Biblia habla en Hebreos 12 de una nube de testigos que nos alienta a correr la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es esta nube de testigos? Bueno, para ser testigo hay que ver o oír algo y hay que testificar. ¿Sabe lo que eso significa, hermano y hermana? Que desde el primer convertido hasta Pablo, hasta mis abuelos que están en el cielo, hasta mi mejor amigo que se fue cuando era un joven, están en esa nube de testigos y nos están animando a correr la carrera. ¿Cómo es que nunca se nos ocurrió eso? Por el iluminismo. Si no lo ves, no existe. Bueno, ¿podés ver el amor? No. ¿Existe el amor? Sí. ¿Podés ver el aire? No. ¿Existe el aire? Sí. Y el ministerio de ángeles, seres que aparecen y ministran y desaparecen. Nosotros en nuestra familia fuimos librados de muerte por ángeles que vinieron a defendernos. Y ahí donde quiera que usted esté, a ver ese grupo en Uruguay, hay gente que han visto ángeles. Levante la mano, diga: sí, existen. ¿Y qué acerca de las carrozas de fuego que el profeta ora para que su siervo vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros? Oh, ahora recibamos un impartimiento. Recibamos un impartimiento, porque si bien es verdad que hay demonios, por cada demonio hay 2 ángeles. Le ganamos por goleada. Hay carrozas de fuego alrededor nuestro. Hay ángeles. A los ángeles puede cantar y tocar el arpa. Yo le digo que al leer la Biblia lo que más le gusta a Ángel es darle una pateadura a los demonios. Hay ángeles alrededor tuyo. El problema en tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, en tu ministerio. Ahora, deja que se abran tus ojos para que veas que hay carrozas de fuego. Ahora vamos a las 5 partes donde aparecen los lugares celestiales. En Efesios 2:2 dice que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como operaba en nosotros antes. Con David Thompson hemos captado esto en un dibujo ahí. Y es una tumba, y en esa tumba
le han puesto la tapa, son las puertas del infierno, hay un candado que le llamamos muerte, y en esa tumba cósmica estábamos enterrados todos los seres humanos, pero en vez de estar tapados por piedras o por tierra, estábamos sepultados en pecados y transgresiones. Ahora bien, Dios de tal manera amó al mundo que estaba perdido, que estaba enterrado, que dio a su Hijo único. ¿Para qué? Para sacarlo de esa tumba, para que no se pierda, pero para que tenga vida eterna. Pero Dios se enfrentó con un desafío doble. Uno que le dictaba su santidad, el otro era una cuestión legal. Dios es un Dios no solo santo, 3 veces santo. ¿Cómo podía Dios en su santidad tomar a pecadores y decirles entre? No, sería como una novia vestida de blanco resplandeciente y traer a un equipo que está jugando a la pelota en el potrero y que se le siente en la falda. No, había que satisfacer la santidad de Dios. Y el segundo problema era la legalidad. Cuando el diablo lo tienta a Jesús, cada vez que él dijo una mentira, Jesús le dijo no. Pero cuando el diablo le dijo, mira todos los reinos de la tierra, a mí me han sido dados y a quien yo quiero se los doy. Jesús no dijo eso es mentira, porque eso era verdad. Los reinos de la tierra le fueron entregados al diablo, pero no por Dios, sino por Adán y Eva, a quien Dios se los confió, y ellos andaban con un cheque al portador en el bolsillo, se les cayó y el diablo colocó el nombre de él ahí por decirlo. Entonces Dios, para resolver el problema de la santidad y de la legalidad, Él lo envía a Jesucristo, que es santo, el justo muere por los injustos, y Él paga el rescate que se requería y ahora Él puede salvarnos. El libro de Efesios revela la estrategia de Dios para rescatar al hombre de esa tumba cósmica. Y hay 5 movidas. En 5 pases Dios mete el gol. Las 5 citas que mencionan los lugares celestiales. Primero, bendito al Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuándo hizo eso? Cuando todavía estábamos muertos en delitos y pecados. Miren el dibujo ahí. Estamos muertos, estamos enterrados. Las tapas del infierno nos cubren. El candado de la muerte nos oprime. Pero Dios ya había colocado en los lugares celestiales bendiciones que como semillas que están cubiertas por la nieve, cuando el sol de justicia aparece y derrite la nieve, la semilla germina. Segunda movida, Dios envió a Jesús a los lugares más altos, pero primero lo mandó a lo más profundo. También había descendido primero a las partes más bajas, y luego que él descendió, Dios lo elevó y lo colocó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiero que diga pies y quiero que diga cabeza. Si yo digo pies y cabeza, ¿de qué estoy hablando? De las 2 posiciones extremas de un cuerpo. Mire ahora el dibujo. Dice que él descendió. Cuando descendió, lo derrotó al diablo en el lugar más oscuro, le quitó las llaves de la muerte, abrió el candado y ascendió a los cielos, donde Dios lo colocó a la diestra de él, lo dio por cabeza a la iglesia y colocó debajo de los pies de Jesús
todo principado y potestad. Que alguien grite, ¡gol de Dios! ¡Gol de Dios! Un golazo de media cancha. Pero ahora viene la tercera movida. Y Él nos resucitó de la tumba. La única manera de salir de una tumba es a través de la resurrección. Pero no nos resucitó y nos dejó parados girando en descubierto. Nos llevó a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira el dibujo ahora. Salimos de la tumba y ahora estamos en los lugares celestiales. Pero Él no nos dejó ahí como un montón de material, sino que Él diseñó y designó peritos arquitectos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para hacer qué? Mire el dibujo. Para que el cuerpo de Cristo refleje la plenitud de Cristo. Y ahí nos lleva a la movida número 4, nos dejó como un ejemplo a los principados y potestades de la multiforme gracia de Dios para dar a conocer a la iglesia, a los principados, la gloria de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir eso en lenguaje de jardín de infantes? Que usted y yo estamos en los lugares celestiales, nos colocamos el pulgar en la nariz y le hacemos al diablo la, 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 la. Vos me tenías abajo, yo estoy arriba. Y el diablo dice, ¿cómo cuerno lo hiciste? Y lo hice por la multiforme gracia de Dios. Pero eres un pecador, sí, pero ahora soy un santo, porque la gracia de Dios me liberó. Gócense, hermanos. Y esto nos lleva ahora al punto número 5, que es la batalla. No por la salvación, ella ya está comprada. No por la santificación, el Espíritu hace eso. Y es la batalla para derrotar al diablo, para que naciones sean salvas. Y dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La semana pasada alguien habló y hizo la pregunta si había una guerra entre Dios y el diablo. Imposible. Nunca puede haber una guerra entre Dios y el diablo. El diablo se somete a Dios. La guerra es entre la iglesia y el diablo. Y ahora miren ahí el cuadro que hay. La iglesia está parada en los lugares celestiales. Jesús es la cabeza de la iglesia. Debajo de los pies de Jesús, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, están los principados. El diablo tiene que planear un contraataque. Pero hay dos cosas que las llamamos constantes, que nunca van a cambiar. Uno, los principados y potestades debajo de los pies de Cristo. Dos, el lugar de suprema autoridad de Cristo a la mano derecha de Dios. El diablo es loco, pero no mastica vidrio. Él sabe que no se puede tirar ahí porque ya perdió. Perdió cuando Jesús le ganó en el infierno, perdió cuando le ganó en la cruz y perdió cuando Dios lo sentó y puso a sus enemigos por debajo de sus pies. ¿Qué es lo que él va a atacar? La variable. Lo único que puede cambiar. ¿Cuál es la variable? La posición de la iglesia de autoridad o de debilidad en los lugares celestiales. ¿Y cómo puede el diablo y sus demonios que están debajo de los pies de Cristo infiltrar el territorio entregado a la iglesia? Bueno, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque cuando os enojáis, le dais lugar al diablo.
Y ahí pueden ver ustedes en la pantalla cómo al enojarnos nosotros y no perdonar, enojarse no es pecado, es acostarse enojado, es no querer dejar de estar enojado, lo que le da lugar al diablo para que las fuerzas de maldad salgan de debajo de los pies de Jesús e infiltren el territorio confiado a la iglesia. Y ustedes saben, hermanos, que el diablo es legalista. El diablo sabe que él no tiene derecho legal, pero él trata de ganar por medio de artilugios, algo que está ahí. Y lo hemos visto en el ministerio de liberación. Cuando uno está echando fuera un demonio de una persona y le dice en el nombre de Jesús, ¡sal! Y el demonio no se mueve. Y vuelve a insistir y no se mueve. Y finalmente el demonio dice, yo no me voy porque tengo jurisdicción sobre esta persona. ¿Cómo podés tener jurisdicción si esta persona es de Cristo? Porque no ha perdonado a su madre o a su esposo o a su hijo. Y el enojo, la ira, es la antítesis de la gracia. Y cuando uno es perdonado por gracia y escoge no extender gracia, se sale de la gracia en ese aspecto y le da lugar al diablo. Y ahora miren la grilla en el libro de Efesios. Todas las divisiones que hay en la sociedad, divisiones étnicas entre judíos y gentiles. Y adentro de esa entran blancos y negros, marrones y amarillos, colorados, lo que les guste. Pablo dice, debemos enmendar las divisiones étnicas. En el capítulo 3 dice que todos los santos deben estar en unidad para expresar la plenitud del amor de Cristo. En el capítulo 4 dice que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, deben procurar con diligencia mantener la unidad en el vínculo de la paz. La competencia entre los ministerios le da lugar al diablo. En el capítulo 5, y acá hay que conseguir el libro mío, Mujer, arma secreta de Dios, dice que el esposo debe amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Y las esposas deben honrar a sus maridos. Unidad a nivel matrimonial. En el capítulo 6, unidad a nivel generacional, que los padres y los hijos no se dividan. En el capítulo 6, que los amos, los patrones y los obreros, los esclavos, se traten con respeto. Y ahora miren, solo después que hemos, solo luego que hemos conectado esas brechas con un puente de reconciliación, Pablo nos dice, ahora podemos enfrentar a las huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso es que en el sitio web nuestro hay un programa para que usted adopte su calle, para que usted empiece a caminar su calle, para que usted bendiga a los vecinos que lo maldicen, para que usted hable paz sobre los que quieren hacer guerra. ¿Por qué? Porque al hacer eso estamos reconciliando las etnias, las denominaciones, los ministerios, los matrimonios, las familias, el mercado. Y recién cuando tenemos la espalda cubierta, podemos enfrentar al diablo y derrotarlo y dejarlo derrotado. Yo no estoy diciendo que no se puede enfrentar al mal sin haber hecho esto, pero quiero enfatizar esto. Jesús dijo, cuando se echa fuera un demonio y la casa queda limpia, ¿y qué más? Vacía. Quedó limpia porque se echó el demonio, pero quedó vacía. ¿Qué ocurre? Ese demonio va y busca 7 demonios peores que él, y las cosas postreras son peores que las primeras.
Ese principio se aplica a una ciudad, se aplica a una nación. Por eso es que estamos trabajando para ahora, con la escuela de transformación, equipar a la gente, que anulemos estas jurisdicciones, para adoptar calles, para el mes de marzo hacer una gira por Uruguay, Paraguay, Argentina, para el mes de junio tener una gran conferencia donde con una iglesia unida podamos enfrentar las huestes de maldad. Y miren ahora ahí en la pantalla, es como dos embudos contrapuestos. La parte ancha es la división étnica a la izquierda. A la derecha es la división en el mercado. Pero en el medio está la familia, el esposo, la esposa. Por eso es importante en este momento detenerse. Y comencemos en nuestro corazón a arrepentirnos de cualquier ira, enojo, palabra deshonesta que haya creado mal entendimiento. Que no haya jurisdicción demoníaca en nuestra vida. Que no haya jurisdicción demoníaca en nuestro matrimonio. La palabra más dulce que un marido le puede decir a la esposa es: tenés razón, querida. Y la palabra más dulce que una mujer le puede decir al marido es: te quiero, querido. Dígaselo. Se va a hacer el que tiene cosquillas, dígaselo. Ahí en Uruguay, esposa, miren al marido a los ojos y díganle: te amo. Y maridos, no miren para otro lado, miren a la esposa en este momento. Porque cuando erradicamos al diablo de nuestro corazón, no del corazón, ahí está Jesús, de nuestra vida, y luego lo erradicamos del matrimonio, y tenemos no solo amor por nuestro cónyuge, pero amor ferviente, es lo que dice la palabra. Y hay una gran diferencia entre amor y amor ferviente. Como hay una diferencia entre un vaso de Coca-Cola y un vaso de Coca-Cola que tiene burbujas. Usted puede poner un vaso de Coca-Cola en la heladera y de aquí un mes va y es todavía Coca-Cola. Pero lo tiene que probar con la puntita de la lengua a ver si es Coca-Cola o querosén o vaya a saber qué. Pero cuando usted abre una lata de Coca-Cola y oye shh, y ve las burbujas, no le queda la menor duda que eso es Coca-Cola, porque es Coca-Cola ferviente, Coca-Cola espumante. Así que ahora recibamos unción. Ahora, unción para amor ferviente. Amor a Dios con toda el alma. A nosotros mismos, porque solo podemos amar al prójimo en la medida que nos amamos a nosotros mismos. Reciban ahora. Estás hecho maravillosamente, dice Dios, gózate en esto. Y ahora amor hacia la esposa, hacia el esposo, amor hacia la familia, y ahí luego seguimos expandiendo. De esto lo impartimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Berna. Amén. Tengo que hacerme. Amén. Gloria a Dios, Edgardo, gracias por esta hermosa presentación y estoy seguro que ustedes también como yo estamos gozándonos con esta revelación de que Dios nos quiere, nos ha puesto como en los lugares celestiales para ganar la batalla y para mostrar las virtudes de Dios a todos los potestades en los lugares celestiales. Pero hay que sacar el enojo y empezar cada uno con lo suyo, con su familia, como él nos habló en ese momento. Así que muchas gracias, Edgardo, para compartir esta parte con nosotros. Quería saber si hay algunas preguntas que ustedes tienen. Yo solamente hay algunos que me han escrito, por ejemplo, que son gente de otros lugares que han dicho que están en grupo, como
el hermano Patricio Caparelli con un grupo de pastores ahí en Arroyo Seco, Argentina, también otros escribiéndome, gloria a Dios por ustedes todos que están parte. Y como dijo Edgardo, por favor escríbenos en el mail que ustedes ya tienen, escríbenos cuántos son. Yo en este momento voy a hacer una sondea rápida para que ustedes lo pueden contestar, pero sería buenísimo que usted me puede mandar algunas fotos si es un grupo que está juntos como en Uruguay. En el caso de Uruguay, por favor escríbenos o mándanos una foto para que así podemos ver el grupo que está juntado en el lugar donde usted está. Acá hay una pregunta del hermano Daniel que escribe cómo se consigue el libro que menciona el pastor. Bueno, todos los libros de Edgardo están disponibles en diferentes lugares. Los que están fuera de Argentina o en Argentina aún, los que están en Sudamérica nos pueden escribir un email a mí. Yo les puedo mandar por email la persona que está trabajando con esto en nuestra oficina acá en San Nicolás, Argentina, y por ahí le podemos mandar también esos libros por correo. Así que sería buenísimo que ustedes pueden adquirir esos libros. Después también toda la gente de Mendoza nos está saludando. Que bueno, estoy mirando esta pregunta, esta sondea que recién estaba escribiendo. Hasta 81% de la gente contestaron ya las preguntas. Por favor, si puedes, escribime cuántas personas son. Veo que hay muchísima gente con su familia y eso es justamente lo que Edgardo está diciendo, que todo esto empieza con cerrar la brecha en familia. Si nosotros podemos cerrar la brecha y sacar el enojo, reconciliarnos en familia, Dios nos puede usar para después, ¿no?, traer transformación a toda nuestra esfera de influencia. Ya casi todos han votado, así que voy a dejar unos 30 segundos más para los que no nos han escrito cuántas personas son que están en este lugar. A ver, estoy mirando algunas de las preguntas. A ver. Bueno, acá hay una pregunta quizás que podés, Edgardo, ¿me podés escuchar todavía? Sí, sí, perfecto. Bueno, acá hay alguien que dice, leyendo el libro de Efesios, no entiendo cómo Efesios 3:10 describe las actividades de Satanás. Se refiere, ¿no es cierto?, a esa escritura que habla de que nosotros estamos mostrando, ¿no?, la multiforme gracia de Dios a los poderes. ¿Cómo lo puedes contestar así? Claro, recordemos que lo que yo estoy cubriendo es la presencia de Dios, del Señor Jesús, de la iglesia y de los principados y potestades en los lugares celestiales. En Efesios 3:10 es lo que está diciendo, que hacemos conocer la multiforme gracia de Dios a los principados y potestades. Pero la guerra espiritual en los lugares celestiales está descrita en el capítulo 6, donde Pablo dice que tenemos lucha contra toda fuerza de maldad en los lugares celestiales. Dice el versículo 10, hacemos conocer la multiforme gracia de Dios a través de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahí es casi no pasivo, pero es contemplativo. Ellos ven que los que estábamos muertos, ahora estamos vivos. Los que estábamos bajo sus pies, ahora los tenemos debajo de nuestros pies. Pero en el capítulo 6, versículo 12, ahí Pablo habla de que estamos luchando en los lugares celestiales. Espero que eso ayude, pero enriquecelo como te parezca.
Gracias, sí, sí, yo estoy de acuerdo, Edgardo. Yo creo que también no describe mucho la actividad, ¿no es cierto?, de los demonios, sino la presencia de ellos en los lugares celestiales, porque el punto de esta sesión era hablar de que en realidad nuestra guerra o nuestro confrontamiento con el enemigo tiene que ver con los lugares celestiales y ahí estamos batallando para, digamos, conquistar nuestras ciudades, y el arma principal que el diablo usa es el enojo, porque a través del enojo le damos jurisdicción en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras congregaciones y en nuestras ciudades. Y si nosotros podemos empezarnos con nosotros mismos, podemos vencer el enemigo de esa manera. Claro. Y Veo también, sí, entender que el diablo ha sido derrotado por el Señor, primero en la cruz y cuando Él descendió. Luego en Apocalipsis capítulo 12 dice que el arcángel Gabriel y sus ángeles le derrotaron en los cielos, y esos eran los cielos altos. Y luego dice que fue lanzado a la tierra, y el versículo 11 de Apocalipsis 12 dice, y ellos, hablando de la iglesia, le derrotaron. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, y porque despreciaron sus vidas hasta la muerte. Alguien dijo que Dios le dijo al diablo, pero es un chiste, no es teología, ¿ok? La primera vez mi hijo te dio una pateadura y la segunda mi nuera te la va a dar, la iglesia. Eso no es teología, ¿eh? No lo pongan en el internet. bien, estamos viendo acá también muchas otras preguntas en cuanto, por ejemplo, cómo se puede adquirir los libros. Yo voy a estar escribiendo en esta email próximo que voy a mandar, voy a escribir cómo ustedes pueden adquirir los libros, de lo cual mencionó Edgardo, y cómo lo pueden adquirir para seguir leyéndolo. Y después, sí, Edgardo. Una idea, como hay 5 libros y a veces no hay dinero para comprar los 5 libros, a lo mejor gente de un mismo lugar puede comprar los 5 libros, ahorran en el envío, en el costo del envío, y luego se los prestan, ¿no? Una idea. Buenísimo, buenísimo. Estoy también leyendo muchos escribiéndome de que están haciendo en grupo. Eso me parece bárbaro, que hay tantos grupos. En realidad, recién en el sondeo que hicimos, vimos que hay bastante, como 18% de las personas que son más de 5, es decir, más de 5 personas asistiendo. Esto significa mucha gente está en este momento asistiendo, así que gracias a Dios y gracias a ustedes para estar asistiendo de esa manera. Después acá también, guerrero espiritual, ¿qué tips recomiendo para leer Efesios, para sacar lo mejor, para luego accionar? Por otra parte, ¿cómo hacemos para no enojarnos? Yo quiero primero, por ahí, Edgardo, puedes decir por el enojo, pero yo creo que en cuanto a leer el libro de Efesios, es por ahí mejor leer el libro de Edgardo. En ese libro de Que ninguno perezca hay un tratamiento más completo, ¿no es cierto?, sobre todo este tema, y ahí se puede, con ese nuevo lentes, leer el libro de Efesios de otra manera y verlo cómo en la guerra Sí. espiritual se aplica. Yo lo que aprendí a hacer de muchacho joven fue tomar un libro como el de Efesios y leerlo de una sentada y leerlo más de una vez, leerlo 1, 2 veces, 3 veces y después leerlo en voz alta para que lo que los ojos ven, la boca repite, el oído oye y recordar, hermanos, yo tengo una Biblia de estudio, no sé cómo se llamará en Argentina o en Uruguay, pero es un, es un lapicito blanco, un corrector
que cubre lo que se escribió mal cuando uno escribía a máquina en aquellos días. Yo agarré ese corrector y taché todo lo que no era el original del libro que estoy estudiando. El título, las notas, y cosa que al leer Efesios empiezo en el versículo 1, capítulo 1, y leo sin parar hasta el último versículo, porque así fue como lo leyeron en la iglesia primitiva. Luego que uno ha atesorado la palabra, entonces sí, ir a libros o a otros lugares. Pero a veces el error que hemos cometido es ir a un libro que habla de la Biblia en vez de ir a la Biblia para que nos hable directamente. Gracias, Edgardo. Alguien estaba escribiendo acá tips para manejar el enojo. Yo creo que, por supuesto, como dice Pablo ahí, todos nos enojamos. Dice, enojaos, pero no pecáis. Entonces, es decir, que está el enojo, pero el problema no está con el enojo, es que el enojo se queda. Entonces, que no hay reconciliación, que no hay perdón. Entonces, a veces uno tiene por ahí una manera muy rápida de reaccionar. Yo a veces también cuando algo pasa reacciono muy rápido. Mi personalidad es por ahí una personalidad más rápida, con más fuego, pero la clave es no dejar bajar el sol. Y nosotros, como habló Edgardo, lo hemos aprendido con mi esposa, no apagamos la luz hasta que no hemos charlado, hasta que no hemos pedido perdón, hasta que no hemos orado juntos y que no hemos reconciliado, porque esta es la clave. No manejar el enojo, sino después el perdón y la reconciliación. Y dos observaciones en cuanto al enojo, Bernard. Hay un enojo que viene de afuera porque algo injusto alguien nos está haciendo. Ese enojo es normal y es saludable. Cuando vemos que algo está mal y la gente lo sigue haciendo mal y lastima, ese enojo es un enojo correcto. Ahora, claro, luego hay que perdonar porque hay gente que no se arrepiente. Pero hay que tener en cuenta que a veces hay gente que tiene problema con el enojo por heridas en su propio corazón, que no han sido sanadas. Entonces se desarrolla una mentalidad que el mundo es una porquería, ya lo sé. El mundo como el tango, ¿no? Cambalache. Y entonces uno tiene enojo porque está herido, porque no ha perdonado a alguien, y el enojo más dañino, y yo siento que Dios quiere ministrar a alguien ahora, es no habernos perdonado a nosotros mismos. Porque cuando uno no se perdona a sí mismo, aunque Dios lo perdonó, aunque la esposa lo perdonó, aunque los hijos lo perdonaron, el enojo está ahí. Y por eso que hay gente que se tiene que perdonar, que tiene que decir, Dios me perdonó y yo me perdono. Porque ese puede ser un gatillo para que uno tenga un problema crónico con el enojo. Muchas gracias. Voy por última pregunta y después tenemos que cerrar porque ya son las 9, hemos realmente pasado la hora. Pero Edgardo, una pregunta aquí por Rosario. Un ejemplo práctico de ciudades que luego de tomar autoridad pero sin cerrar las brechas, las cosas se pusieron peores. Es decir, que se perdió porque no se manejaron el enojo. ¿Tienen algunos ejemplos de esto que sucedió en algún lugar, o sin por ahí nombrar, no es cierto la ciudad, pero... Bueno, sí. Cuando yo estaba escribiendo el libro, fue en el año 88, habíamos hecho una gira desde Los Ángeles, en el sur de California, hasta el norte de Estados Unidos, en el límite con otro estado. Y era la época en que estamos muy entusiasmados con la guerra espiritual, así que llegamos a una ciudad, convocamos a la gente, los intercesores, orábamos, atábamos, le ordenamos al diablo que se fuera,
Y al año siguiente o antes del año era un desastre. Iglesias se habían dividido, empresas se habían fundido, matrimonios habían sido golpeados. Y dijimos, ¿por qué? ¿Por qué? Y es porque dejamos la ciudad limpia, pero vacía. No se llegó a ocupar el territorio. Por eso que Jesús dice en Lucas 10, y eso está en el libro Evangelismo de Oración, yo hago el comentario, donde los 70 vuelven con gozo, porque los demonios les han sido sujetos. Y Jesús dice, sí, porque yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, y ahora os he dado autoridad sobre todo poder del enemigo para hollar sobre serpientes y escorpiones. Y cuando se hace un acto profético en una ciudad, o en una empresa, o en un barrio, Satanás cae, pero hay que estar preparado para hollar sobre las manifestaciones del mal, para que esas expresiones de maldad que Jesús describe como escorpiones y serpientes no se vuelvan a reproducir. Entonces ahí aprendimos la lección y por eso es que ahora no mando a la gente, bueno, vaya y ate y desate y eche hasta que hay una recuperación de la plenitud de la iglesia en los lugares celestiales, donde ya no está más golpeada por todo viento de doctrina, sino que cada coyuntura se ayudan entre sí para elevar una expresión de Cristo que el diablo no puede objetar. Amén. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Vamos a estar cerrando esta sesión. Muchas gracias por todos que estaban online. Yo también quiero decirles que esta sesión lo hemos grabado, lo voy a subir lo más antes posible al internet y después voy a mandar el enlace para que ustedes puedan acceder nuevamente a esta sesión. Pero solamente el audio y la presentación, es decir, la pantalla, el PowerPoint. Después también le vamos a escribir cómo pueden acceder por ahí al PowerPoint, los que quieren, y eso lo vamos a charlar con Edgardo. Y también de la semana pasada lo vamos a grabar y también subirlo para que usted después lo puede acceder y leer. Voy a estar contestando por, perdón, por el email en la semana que viene cómo pueden acceder a los diferentes recursos como los libros, los PowerPoints y también estas sesiones. Alguien también preguntó si había algunos puestos disponibles para inscribirse. Como yo le explicaba en el email, este seminario tiene 100 puestos disponibles online en el momento. En este momento, por ejemplo, yo puedo decir que hay 71 conexiones. Es decir, que hay 71 personas que han conectado con su computadora. Hay solamente 100 lugares. Entonces, de los 100 disponibles, hay 71. Entonces, eso significa que hay 29 lugares disponibles esta noche. Así que no le puedo decir que no hay lugar. Eso depende de cuántas personas van a acceder a la conexión la noche del seminario. Ya tenemos registrados unas 200 personas o 200 registraciones. En alguna manera no solamente son individuos, son familias, pero entonces se puede acceder. Pero yo quiero sugerir, como ya se han hecho y ya se han dicho, que se juntan con 2 o 3 o una familia, hagan con otros líderes, porque así dejamos espacio por los que son por ahí lejos y no se puede juntar con otros en esta grabación. Muchas gracias. Por último, les voy a mandar otro sondeo. ¿Cómo fue para usted esa sesión? Si usted lo quiere por ahí responder, están bienvenidos. Yo voy aquí ahora parar la grabación, pero Edgardo, ¿estás con nosotros todavía?
No, voy a estar orando ahora que Dios nos use en esta semana, si me permite, voy a estar haciendo una oración y así cerrar esta noche, pero yo voy a quedarme online para los que quieren escribir algo, quieren preguntar algunas preguntas que voy a estar contestando online por los que están ahí haciéndolo. Oremos. Señor, gracias por este hermoso privilegio de poder haber estado conectado en tantas diferentes naciones de Sudamérica y aún de otros lugares, Señor. Pedimos tu bendición sobre cada grupo, sobre cada ciudad, sobre cada nación representada y pedimos que tu gloria esté llenando nuestras vidas, nuestras familias. Ayúdanos, como ya se ha hablado mucho de eso, en el enojo, de manejar nuestro enojo y también tratar con nuestro enojo, Señor, cerrar las brechas. Pedimos que tú nos muestres las brechas que queden abiertas, Señor, que debemos cerrar y danos la audacia y la libertad aún para hacerlo lo más antes posible, Señor. No dejar que se ponga el sol, sino cerrar la brecha lo más antes posible para no dejar lugar al enemigo, porque la verdad queremos ganar esta batalla en los lugares celestiales. Damos muchas gracias, Señor, por esta hermosa noche y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén.